La noche del 10 de mayo de 2019 caía sobre la ciudad con la indiferencia de siempre. Para la mayoría, era solo otro viernes, el preludio del descanso. Pero para Daniel Alves, era la culminación de meses de trabajo peligroso. Dentro de la redacción casi vacía, iluminado solo por la luz azulada de su monitor, daba los últimos retoques a su reportaje de investigación, Los Pilares de Arena. El olor a café recalentado y papel impreso flotaba en el aire. Miró una foto en su escritorio. Su hija, Laura, sonriendo en su 12º cumpleaños. Una llamada anónima, una voz distorsionada prometiendo la prueba final, la pieza que faltaba para conectar la sobrefacturación del Puente Alborada directamente con su creador, Ricardo Montenegro, lo sacó de su trance. Tomó su abrigo, la grabadora de casetes de siempre, y salió, movido por una fe inquebrantable en el poder de la verdad. Daniel no lo sabía, pero aquella sería su última caminata como un hombre libre. Cruzó las calles de la ciudad que tanto amaba, la misma ciudad cuyas entrañas podridas estaba a punto de exponer. Cada paso hacia el punto de encuentro en la obra del puente era un paso hacia su destino. La normalidad de aquella noche era un cruel tapiz que estaba a punto de ser rasgado. Las luces de los coches, las conversaciones ahogadas que salían de los bares, la brisa fresca que anunciaba el final del otoño. Todo era parte de un mundo que, para Daniel Alves, estaba a punto de desaparecer para siempre. Creía que iba al encuentro de una fuente, pero en realidad caminaba directo hacia una trampa meticulosamente planeada, un punto final para su búsqueda incansable de la justicia. 5 años después, el polvo del tiempo se había asentado sobre el caso de Daniel Alves. El archivo, enmoheciéndose en un estante de la comisaría central, lo clasificaba como desaparición voluntaria. La ciudad, por su parte, ya se había acostumbrado al Puente Alborada, el imponente símbolo de progreso que cruzaba la bahía. En la tenue mañana de un martes cualquiera, un paquete de papel marrón, anónimo y pesado, llegó a la mesa del jefe de policía. Era un objeto anacrónico en el mundo digital de la burocracia moderna, sellado con cinta adhesiva de forma casi tosca. Habría sido descartado o archivado, de no ser por la insistencia de la detective Sofía Reis, una joven investigadora cuya mente afilada era impulsada por una inquietud con las injusticias del pasado, especialmente aquellas que la ciudad prefería olvidar, como la de Daniel. Sofía sintió un escalofrío inexplicable al tocar el paquete. Con el permiso reacio de su superior, lo llevó a su escritorio. El narrador omnisciente revela el peso que ella cargaba. El caso de Daniel Alves fue lo que la inspiró a entrar en la Academia de Policía, una historia con moraleja sobre lo que sucedía cuando los hombres buenos desafiaban al poder. Con guantes de látex abrió el paquete. Dentro, 3 objetos descansaban sobre una cama de periódico arrugado. El primero era una credencial de prensa descolorida, la foto de un hombre de mirada decidida sonriendo levemente. Daniel Alves. El segundo, una antigua grabadora de casetes, un modelo que ella sabía, por sus investigaciones obsesivas, que él siempre llevaba consigo. El tercero, una nota en papel caro con una caligrafía elegante y firme. La verdad siempre ha sido una carga pesada. Ahora es de ustedes. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Quién enviaría aquello? ¿Y por qué ahora? El remitente era un misterio, pero la identidad del autor de la nota parecía gritar desde las fibras del papel caro, un lujo que delataba poder y riqueza. Llevó el paquete a la sala de evidencias, sus movimientos metódicos y precisos contrastando con la tormenta de preguntas en su mente. La nota y la credencial fueron catalogadas, pero era la grabadora lo que la hipnotizaba. Había una cinta dentro. Con manos temblorosas, se puso unos auriculares, introdujo la grabadora en un reproductor antiguo que encontró en el departamento y presionó play. El sonido era un siseo irritante, un océano de estática que parecía durar una eternidad, el sonido del tiempo y del olvido. Estaba a punto de rendirse. Entonces, en los últimos segundos de la cinta, una voz, fragmentada, ahogada por el hormigón y el miedo, pero inconfundiblemente la de Daniel Alves. Las palabras eran un susurro desesperado, una última semilla de verdad plantada en un desierto de mentiras. La cimentación,
en el Pilar 27, él me está viendo. El siseo volvió, pero el silencio en la sala era ensordecedor. Sofía se quitó los auriculares, el rostro pálido. Pilar 27, Puente Alborada, la obra maestra de Ricardo Montenegro, el hombre que Daniel investigaba, el hombre que, 5 años después, en un acto de arrogancia o arrepentimiento, acababa de entregar la llave para desvelar su propio crimen. En ese instante, el caso archivado de Daniel Alves fue reabierto con la fuerza de un trueno y la herida que la ciudad intentó ignorar comenzó a sangrar de nuevo. La noticia de la reapertura del caso se extendió como un incendio silencioso por los pasillos del poder, pero para el público todavía era solo un eco lejano. La premisa central estaba establecida. Un periodista valiente, desaparecido tras denunciar al hombre más poderoso de la ciudad, y una pista enigmática enviada por el propio sospechoso que apuntaba al corazón de su mayor obra. Para Sofía Reis, ya no era solo un caso archivado, era una llamada, un deber de honrar el sacrificio de un hombre que murió por una verdad que ahora reposaba en sus manos. El puente, antes un símbolo de modernidad, se transformaba en un gigantesco mausoleo y el Pilar 27 en una lápida a la espera de ser leída. La investigación apenas comenzaba, pero la sombra de Ricardo Montenegro ya se proyectaba sobre cada paso que ella daría. Para no perder ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. Para la detective Sofía Reis, el sonido de la voz de Daniel Alves no era solo una pista, era una resurrección. Sentada en la soledad estéril de la sala de evidencias, escuchó la grabación una y otra vez. Cada repetición del susurro, en el Pilar 27, él me está viendo, parecía atravesar los 5 años de silencio y hablarle directamente a ella. El peso de aquel archivo polvoriento, que siempre había representado el fracaso del sistema, se transformó en una carga personal, un testamento entregado a ella por un fantasma. La esperanza, antes una brasa, casi extinta en su alma, se reavivó con la furia de una fragua. Sabía con una certeza visceral que no solo estaba reabriendo un caso, estaba aceptando la responsabilidad de devolverle a un hombre su voz. La reacción inicial de su superior, el jefe de policía Moreira, fue de un escepticismo calculado, casi paternalista. Un hombre de mediana edad cuya carrera se había construido sobre el arte de no agitar las aguas, Moreira veía la cinta con desconfianza. Sofía, es siseo y un susurro. Puede ser a cualquier cosa. Reabrir esto basándonos en un paquete anónimo y meternos con Ricardo Montenegro, un hombre al borde de la muerte, un benefactor de la ciudad, es un avispero. El narrador revela lo que Sofía no sabía. Moreira debía su posición, en parte, a la generosidad e influencia de Montenegro. La barrera que él erigía no era solo burocrática, era una muralla de lealtad y deudas antiguas, el primero de muchos obstáculos que se interpondrían entre ella y la verdad. Aquella noche, Sofía no fue a casa. Permaneció en su cubículo, rodeada por las fotografías del caso original. El rostro de Daniel Alves la miraba desde recortes de periódico amarillentos. Para ella, él nunca había sido solo un número en un archivo. Era la personificación del coraje cívico y su desaparición, una herida abierta en la conciencia de la ciudad. El peso de aquellos 5 años de incertidumbre no era abstracto, era el silencio de su familia, la arrogancia de los que se beneficiaron de su desaparición, la indiferencia de una población que construyó su rutina sobre el puente manchado de sangre, la llama de la esperanza, ahora alimentada por una pista concreta, quemaba la frustración acumulada, transformándola en una determinación fría y afilada como el acero. Fue con esa determinación que marcó el número de Laura Alves, la hija del periodista. Ahora con 22 años, Laura vivía una vida marcada por la ausencia, una sombra constante que el tiempo no había logrado disipar. La voz de Sofía al teléfono era cuidadosa, profesional, pero cargada de una empatía que Laura no oía de un oficial de policía desde hacía mucho tiempo. Laura, soy la detective Sofía Reis. Hemos encontrado algo que perteneció a su padre. No hubo promesas de resolución,
solo la cruel oferta de una esperanza renovada, que era en sí misma una forma de dolor. La herida, que se había convertido en una cicatriz latente, fue reabierta con una sola frase, y el pasado invadió el presente de Laura con la fuerza de una inundación. Al otro lado de la línea el silencio fue pesado. Laura, una joven que aprendió a convivir con el fantasma de un padre heroico y ausente, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las lágrimas que creía secas brotaron de nuevo, una mezcla de dolor por el recuerdo revivido y un terror paralizante ante la posibilidad de, finalmente, saber. ¿Qué han encontrado?, preguntó, con la voz entrecortada. La esperanza era un veneno y un antídoto al mismo tiempo. Al oír sobre la grabadora y el mensaje, una parte de ella quiso gritar que pararan, que la dejaran en paz con su dolor manejable, pero otra parte, la parte que era hija de Daniel Alves, sintió que la misma llama obstinada se encendía. La verdad, sin importar cuán monstruosa era su derecho. El encuentro con Laura solidificó el propósito de Sofía. Ya no se trataba de resolver un rompecabezas profesional o de demostrar su valía como detective. Se trataba de devolverle a una hija el legado de su padre, de transformar un acto de maldad abyecta en un testimonio de coraje. El peso de los años de incertidumbre que vio en los ojos de Laura se convirtió en su combustible. No solo estaba cazando a un asesino, estaba luchando por 2 generaciones, la de Daniel, que fue silenciada, y la de Laura, que merecía vivir libre de la sombra de una injusticia no resuelta. La investigación, a partir de ese momento, se convirtió en una misión personal, una promesa silenciosa hecha a una joven de ojos tristes. De vuelta en la comisaría, con el apoyo tácito de algunos colegas más jóvenes y la desaprobación velada de Moreira, Sofía se sumergió en los archivos de la construcción del puente Alborada. Eran pilas de planos de ingeniería, informes técnicos y permisos burocráticos, un laberinto de papel diseñado para ofuscar, no para revelar, pero la voz de Daniel era su guía. Pilar 27. Con una regla y una lupa, escudriñó los planos originales, ignorando los cálculos de tensión y centrándose en la geografía del hormigón. No buscaba un fallo estructural, sino un escondite, una tumba, y allí estaba, en letras y números minúsculos, en el corazón de la cimentación sur del puente, P27, una de las columnas maestras, uno de los cimientos del orgullo de la ciudad. El descubrimiento le provocó un escalofrío. No era un lugar aleatorio. Ricardo Montenegro, en un acto de arrogancia poética y macabra, habría enterrado a su crítico en la cimentación de su mayor logro. El puente no era solo el escenario del crimen, era el arma del crimen y la tumba de la víctima. La ironía era tan perversa que rozaba el arte. Él quería exponer los cimientos de mi poder, imaginó Sofía que pensaba Montenegro. Así que lo convertí en uno de ellos, literalmente. Esta percepción lo cambió todo. No estaba tratando con un criminal común que esconde sus huellas, sino con un sociópata que veía sus crímenes como obras maestras, firmadas con desprecio y poder. Sofía presentó su teoría en una reunión de equipo. La sala se quedó en silencio. Fue un detective mayor a punto de jubilarse quien rompió el hielo. Reis, con todo el respeto, está acusando a Ricardo Montenegro de emparedar a un periodista en su propio puente basándose en un susurro. Montenegro es un ícono. Financió el ala pediátrica del hospital, dona a todas las causas policiales. Es intocable. El diálogo estableció la muralla que Sofía tendría que escalar, la reputación impecable de su sospechoso. El villano no solo estaba camuflado, estaba blindado por una armadura de filantropía y poder, construida meticulosamente a lo largo de décadas. La percepción pública de Ricardo Montenegro era la de un santo secular, un visionario que sacó a la ciudad del estancamiento, un patriarca benevolente cuyas contribuciones eran visibles en cada esquina. Los titulares lo celebraban, los políticos lo reverenciaban y la población lo veía como la personificación del progreso. El narrador nos adentra en esta ilusión colectiva, mostrando cómo el poder de Montenegro no residía solo en su fortuna, sino en la narrativa que él construyó para sí mismo. Atacar a Montenegro no era solo investigar a un hombre,
Era atacar la propia identidad de la ciudad, un mito fundador que todos habían aceptado como verdad. Y Sofía estaba a punto de tomar un mazo para romper ese mito. Ignorando las advertencias, Sofía continuó cavando. Se centró en los registros de construcción de las semanas posteriores a la desaparición de Daniel. Todo parecía perfecto, demasiado limpio. Ningún accidente laboral, ningún retraso, ningún informe de inconformidad. Una obra de esa magnitud, sabía ella, nunca era tan impecable. La perfección era la anomalía. Fue entonces cuando encontró, perdido en un anexo de contabilidad, una pequeña solicitud de adenda al contrato. Una solicitud para una carga extra de hormigón de secado rápido, entregada en la obra a las 2 de la mañana del 11 de mayo de 2019. El destino. La base del pilar 27. La justificación. Refuerzo estructural no previsto. La firma en la orden de servicio Ricardo Montenegro. El CEO de una corporación multimillonaria no autorizaría personalmente una entrega de hormigón en medio de la noche sin un motivo muy fuerte. Era una pequeña grieta, pero era suficiente. Sofía sabía que necesitaba confrontarlo, pero un enfoque directo sería suicida para el caso. Desafiando una orden directa de su jefe de dejar el asunto enfriar, usó un pretexto oficial. Llamó a la asesoría de Montenegro solicitando una breve reunión para discutir protocolos de seguridad y vulnerabilidades en infraestructuras críticas de la ciudad, citando el puente Alborada como el principal ejemplo. Era una jugada arriesgada, una apuesta a que Montenegro, en su arrogancia, la recibiría. La mansión de Ricardo Montenegro era un palacio moderno de vidrio y acero, ahora transformado en una unidad de cuidados intensivos particular. La opulencia de los muebles de diseño y las obras de arte contrastaba grotescamente con el pitido constante de los monitores cardíacos y el olor a antiséptico. Montenegro la recibió en su habitación, acostado en una cama de hospital de última generación, el cuerpo frágil y consumido por la enfermedad, pero los ojos, afilados y penetrantes, como los de un ave de rapiña, no demostraban debilidad. Era un rey en su lecho de muerte, todavía gobernando su pequeño imperio de almohadas y tubos intravenosos, y miró a Sofía con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Detective Reis», dijo él, la voz un susurro ronco, pero cada palabra pesando una tonelada. «¿A qué debo el honor de recibir a la ley en mis aposentos? Espero que mi puente no le esté causando problemas». El sarcasmo era sutil, una aguja de hielo bajo la cordialidad forzada. Sofía mantuvo su postura profesional, hablando sobre los protocolos de seguridad con una calma que no sentía. Rodeó el asunto, construyendo una telaraña de preguntas técnicas antes de, como quien no quiere la cosa, dejar escapar el nombre. Estas preocupaciones se han intensificado ahora que hemos reabierto el caso de la desaparición del periodista Daniel Alves. Su último gran reportaje fue, como usted sabe, sobre el puente. El monitor cardíaco al lado de la cama no vaciló, pero Sofía, con la mirada entrenada para detectar la más mínima fisura, lo vio. Un apretón casi imperceptible en su mano esquelética sobre la sábana de seda, un endurecimiento en los músculos de su mandíbula, un brillo fugaz y gélido en sus ojos antes de que los suavizara en una máscara de falsa melancolía. Ah, sí, el pobre señor Alves, una tragedia terrible, un hombre de gran talento, aunque un tanto equivocado en sus conclusiones. Me alegra saber que su departamento no se ha olvidado de él. La actuación era impecable. Un ciudadano anciano y enfermo, lamentando una vieja herida de la ciudad. Pero la mentira era tan palpable que Sofía casi podía tocarla. El encuentro duró solo unos minutos más. Sofía se retiró con la misma cortesía profesional con la que había llegado. Al caminar por el pasillo inmaculado de la mansión, sintió una mezcla de triunfo y pavor. No tenía una confesión, no tenía pruebas nuevas, pero tenía la confirmación que su intuición gritaba. Aquel hombre no era una víctima de sus sospechas. Era un depredador deleitándose con el juego. El narrador se sumerge en el pensamiento de Sofía. Ella vio la verdad en aquellos ojos, la verdad de un creador mirando su creación, y entendió que el paquete enviado a la comisaría no fue un acto de culpa,
sino la invitación de un artista a su exposición final. Mientras su coche se alejaba de la mansión, Sofía sabía que la fase sutil de la investigación había terminado. Montenegro la estaba desafiando. Había jugado la primera pieza, y ahora, con ese encuentro, había confirmado que el juego estaba en marcha. La negativa de su jefe, la reputación del villano, la falta de evidencias concretas, todo eso eran solo partes del tablero que Montenegro controlaba. Para ganar, Sofía tendría que jugar fuera de las reglas establecidas por él. Tendría que encontrar una manera de excavar no solo el hormigón del Pilar 27, sino también la red de secretos y mentiras que lo protegía. La guerra silenciosa había sido declarada. El regreso de Sofía a la comisaría tras el encuentro con Ricardo Montenegro fue recibido con un silencio glacial. En su despacho, el jefe Moreira no la invitó a sentarse. Permaneció de pie, la postura rígida, el rostro una máscara de desaprobación profesional que apenas ocultaba un pánico personal. Le dije que dejara eso en paz, detective. Su voz era baja, controlada, pero cargada de una amenaza inconfundible. Ha ido a la casa de uno de los hombres más respetados de esta ciudad, un hombre en su lecho de muerte, para importunarlo con una teoría conspirativa basada en una pizca de estática. Eso no es investigación, es acoso. El caso está cerrado. Oficialmente. La palabra oficialmente resonó en la mente de Sofía como el portazo de una celda. Sintió la frustración subir por su garganta, un sabor amargo de impotencia. Intentó argumentar, describir la reacción de Montenegro, la mentira en sus ojos, la conexión con la entrega de hormigón, pero las palabras parecían disolverse en el aire antes de llegar a Moreira. Él no estaba escuchando, estaba decretando. El narrador revela el conflicto interno de Moreira. No era un hombre malo, sino un hombre débil, enredado en una telaraña de favores y lealtades que lo convertía en cómplice por el silencio. Proteger a Montenegro era protegerse a sí mismo, proteger el castillo de naipes que era su carrera. La determinación de Sofía, sin embargo, no era algo que pudiera archivarse con una orden verbal. La prohibición de su jefe solo sirvió para confirmar sus sospechas. Si la verdad fuera inofensiva, nadie se tomaría la molestia de enterrarla tan profundamente. En lugar de retroceder, sintió que una claridad helada se apoderaba de ella. El camino oficial estaba bloqueado. Por lo tanto, tendría que tomar un camino paralelo, un camino oscuro y no autorizado, donde las reglas eran suyas y los riesgos enteramente personales. Asintió a Moreira, con una máscara de conformidad en su rostro, pero por dentro, la investigadora oficial se callaba para dar paso a la justiciera solitaria. Su primera parada fue el archivo muerto de la comisaría, un sótano húmedo con olor a papel en descomposición y tiempo olvidado. Buscó la caja original del caso de Daniel Alves, esperando encontrar anotaciones de los primeros detectives, entrevistas que podrían haber sido pasadas por alto. Al encontrar la caja, su corazón se hundió. Estaba casi vacía. Faltaban los cuadernos de notas, las transcripciones de entrevistas preliminares, las fotografías del coche de Daniel encontrado abandonado. Todo lo que quedaba eran formularios burocráticos y el informe final que concluía con desaparición voluntaria. La evidencia no se había perdido con el tiempo, había sido sistemáticamente eliminada. La telaraña de Mintomisi Secretos tenía raíces profundas en la propia institución a la que servía. La frustración amenazó con consumirla. Cada puerta que intentaba abrir resultaba estar cerrada por dentro. Pasó días revisando la lista original de testigos. Un antiguo colega de Daniel en la redacción se negaba a hablar por teléfono, alegando que remover este asunto solo trae problemas. Un empleado del puerto, que supuestamente había visto un coche parecido al de Montenegro cerca de la obra aquella noche, ahora sufría de una amnesia conveniente, su memoria nublada por los años. El miedo era una niebla espesa que todavía se cernía sobre todos los que habían tocado, aunque fuera de lejos, la investigación original. La soledad de su búsqueda era abrumadora. Mientras tanto, los medios, informados por filtraciones del ayuntamiento, comenzaron a pintar un cuadro de Montenegro como un ícono cívico en sus últimos días. Un titán siendo injustamente molestado por una detective
excesivamente ambiciosa. La narrativa pública lo convertía en víctima y a Sofía en la agresora. Sus compañeros de trabajo comenzaron a evitarla en los pasillos. Las miradas de admiración que antes recibía fueron reemplazadas por susurros y miradas de reojo. Se estaba convirtiendo en una paria en su propio departamento, aislada por una verdad que nadie más parecía querer oír. El peso de esa soledad era casi insoportable. En una noche particularmente desoladora, sentada en su minúsculo apartamento, rodeada de copias de los planos del puente y recortes de periódico amarillentos, Sofía casi cedió a la desesperación. Miró la foto de Daniel Alves que había impreso, la misma mirada decidida que la había inspirado. El narrador nos adentra en su mente. Vio en él no solo una víctima, sino un soldado que cayó en la batalla. Rendirse ahora no sería solo fallarle a él, sería traicionar el propio ideal por el que murió. En ese momento de profunda crisis, su frustración se transmutó. La determinación, antes una llama, se convirtió en un núcleo de acero incandescente en su alma. A partir de ese punto, no habría más retroceso. Sabiendo que ya no podía usar recursos policiales, Sofía comenzó su propia investigación forense digital, sumergiéndose en archivos de periódicos en línea de la época de la construcción del puente. Buscaba cualquier cosa fuera de lo común, cualquier pequeña irregularidad que pudiera haber pasado desapercibida. Fue entonces cuando encontró un pequeño artículo local, olvidado en el torbellino de noticias de la inauguración. El título era simple: Disputa laboral en la obra del puente Alborada. El artículo mencionaba a un ingeniero jefe, Afonso Martins, despedido por insubordinación y conducta antiética pocos meses antes de la finalización de la obra. Era una nota a pie de página en la historia del puente, pero para Sofía era un faro en la oscuridad. Encontrar a Afonso Martins no fue fácil. Se había retirado de la vida pública, amargado y desilusionado. Sofía lo localizó en una modesta casa de campo, a una hora de la ciudad, donde cuidaba un jardín con la misma precisión que antes aplicaba a proyectos de ingeniería. Era un hombre de 70 años, con los hombros encorvados por el peso de una injusticia antigua. Cuando Sofía se presentó como detective, casi le cerró la puerta en la cara. «Ya dije todo lo que tenía que decir hace 5 años», refunfuñó. «Nadie me escuchó entonces. ¿Por qué me escucharían ahora?» La amargura en su voz era la de un hombre que intentó hacer lo correcto y fue castigado por ello. Sofía cambió su enfoque. Guardó su placa. «No estoy aquí como policía, señor Martins. Estoy aquí por Daniel Alves». Luego le contó sobre el paquete, la grabadora y el susurro sobre el pilar 27. Al oír el nombre del pilar, el rostro de Afonso se transformó. La máscara de indiferencia cayó, revelando un dolor y un miedo que el tiempo no había curado. La invitó a pasar. El interior de la casa era simple, ordenado, y las paredes estaban cubiertas de planos de proyectos antiguos, como fantasmas de una carrera interrumpida. Finalmente tenía una audiencia que le creía. Con la voz temblorosa de quien finalmente desentierra un secreto largamente guardado, Afonso comenzó a hablar. Confirmó las sospechas de Daniel sobre el uso de material de calidad inferior en varias secciones del puente, una economía peligrosa para maximizar las ganancias ilícitas. Pero el horror mayor llegó cuando habló del pilar 27. «Me despidieron porque hice demasiadas preguntas sobre ese pilar», dijo. «Hubo una operación nocturna no autorizada que no estaba en el cronograma, una entrega masiva de hormigón desecado rápido. La justificación oficial era refuerzo estructural, pero era una mentira. La estructura no necesitaba refuerzo allí». Afonso continuó, su voz ganando fuerza. «Confronté al gerente del proyecto, un hombre de confianza de Montenegro. Me dijo que me ocupara de mis asuntos si quería seguir teniendo una vida. Fui despedido al día siguiente, con una cláusula de confidencialidad que me destruiría financieramente si hablaba». Se levantó y fue a un viejo escritorio, de donde sacó un plano del puente, el mismo que tenía Sofía, pero el suyo estaba cubierto de anotaciones a lápiz. La cantidad de hormigón que usaron no tenía sentido para la ingeniería. Era suficiente para rellenar un espacio considerable, suficiente para esconder algo o a alguien. El testimonio de Afonso
fue la primera pieza sólida que Sofía consiguió. Era el testigo que había faltado, la voz experta que confirmaba la locura de la teoría. No solo validó las sospechas sobre el pilar, sino que también reveló la primera capa de la red de protección. El gerente de proyecto, los capataces que supervisaron la operación nocturna, el equipo de seguridad que cerró el área. No fue un crimen de un solo hombre, sino una conspiración de silencio y complicidad. Afonso le proporcionó a Sofía una lista de nombres, hombres que estuvieron allí esa noche, hombres que sabían. La investigación de Sofía cobró un nuevo impulso, ahora con la ayuda clandestina de Afonso. Juntos, por la noche, en la pequeña casa de campo de él, se convirtieron en una unidad de investigación de 2 personas. Afonso, con su mente de ingeniero, analizaba los aspectos técnicos, mientras que Sofía, con su instinto de detective, cruzaba los nombres con registros públicos. La primera persona que intentaron contactar de la lista de Afonso, uno de los capataces, había muerto en un sospechoso accidente de coche, 6 meses después de la inauguración del puente. La telaraña no solo escondía secretos, eliminaba cabos sueltos. El segundo nombre en la lista era de un ex guardia de seguridad que se había mudado a otra ciudad. Sofía lo localizó trabajando en un centro comercial. Al ser confrontado con el nombre de Montenegro y la mención al Pilar 27, el hombre palideció. No dijo una palabra, pero sus ojos aterrorizados y su negativa a hablar fueron más elocuentes que cualquier confesión. Él sabía. Él estuvo allí. El miedo que Montenegro infundía en sus subordinados era una fuerza duradera, una prisión invisible que persistía incluso a años de distancia. Sofía lo dejó ir, pero su reacción fue una confirmación más de que estaba en el camino correcto. La frustración de no conseguir un testimonio directo llevó a Sofía a una nueva estrategia. Si los hombres en el terreno no hablaban, quizás el dinero lo haría. Con la ayuda de un contacto en el Tribunal de Cuentas, comenzó a cruzar los registros de donaciones de la Fundación Montenegro con los contratos públicos aprobados por el ayuntamiento en la última década. El patrón que surgió era impactante e innegable. Cada gran proyecto de infraestructura, cada exención fiscal, cada licencia de construcción concedida a Montenegro, Construcciones era precedida por una generosa donación de la Fundación a campañas políticas o proyectos predilectos de los concejales y del alcalde. La corrupción no era un subproducto del poder de Mino Bețescu. Montenegro era su motor principal. El puente Alborada no fue solo una obra sobrefacturada. Fue la joya de la corona de una vasta operación de lavado de dinero y soborno que se extendía por todos los niveles del gobierno municipal. Daniel Alves no había tropezado con un simple caso de fraude. Había descubierto el sistema nervioso central que controlaba la ciudad. El narrador revela el alcance de la podredumbre. El esquema financió campañas, compró lealtades y construyó una muralla de poder impenetrable alrededor de Montenegro. El nombre más prominente en la lista de beneficiarios era el del alcalde de la ciudad. El segundo más impactante, sin embargo, golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago: el jefe Moreira. Una serie de donaciones a un fondo de becas de la policía, administrado personalmente por él, coincidía perfectamente con el archivo de investigaciones problemáticas contra las empresas de Montenegro, incluyendo la desaparición de Daniel. La obstrucción que enfrentaba ahora tenía todo el sentido. No era solo lealtad, era autoprotección. Su jefe era uno de los guardianes del secreto, uno de los pilares corruptos que sostenían el imperio de Montenegro. La revelación fue devastadora, pero también liberadora. Sofía ahora sabía la extensión del pantano en el que estaba pisando. Estaba sola, rodeada de enemigos que vestían el uniforme de la ley y los mantos del poder, pero tenía la verdad, fragmentada e incompleta, pero presente. Ella y Afonso sabían el qué, el dónde y el por qué. Faltaba solo la prueba física, la evidencia irrefutable que podría derribar todo el castillo de naipes de una sola vez. La anomalía en el Pilar 27 era su única esperanza. Necesitaban una forma de mirar dentro de esa tumba de hormigón. Fue Afonso quien trajo la solución. Radar de penetración terrestre, dijo señalando un artículo en una revista de ingeniería. GPR,
Se usa para detectar anomalías en estructuras de hormigón sin dañarlas. Podemos usarlo para ver dentro del pilar. La idea era brillante, pero la ejecución casi imposible. Necesitarían una orden judicial para llevar un equipo de ese tipo a una infraestructura pública crítica, y con Moreira bloqueando todo, conseguir esa orden por el camino normal era impensable. Sofía tendría que arriesgarlo todo en una única y audaz jugada. Sofía sabía que había un juez en la ciudad, el juez Almeida, un hombre mayor, conocido por su integridad inflexible y por su desprecio por la política de pasillos. No podía acudir a él con una teoría de asesinato sin pruebas concretas, pues eso alertaría a toda la red. En cambio, redactó una petición usando su estatus de detective, pero actuando por su cuenta. Solicitó una autorización para una evaluación de integridad estructural en el Pilar 27, citando a un denunciante anónimo, un ingeniero preocupado, Afonso, que había informado de posibles irregularidades en la construcción. Era una mentira por omisión, un riesgo que podría acabar con su carrera. El juez, Almeida, la recibió en su despacho. Leyó la petición con atención, sus ojos perspicaces fijos en Sofía. Hizo preguntas difíciles, cuestionando la fuente, la urgencia, la necesidad. Sofía se mantuvo firme, argumentando con base en la seguridad pública, en la posibilidad de un riesgo catastrófico para el puente, el mayor activo de la ciudad. Apostó a que el sentido del deber del juez superaría la burocracia. Después de lo que pareció una eternidad, tomó su pluma y firmó la orden. Tiene 24 horas para realizar su estudio, detective, y que sea discreto. La operación se montó en secreto absoluto. En la oscuridad de la noche, una pequeña furgoneta sin identificación se detuvo en la base del Pilar 27. Sofía, Afonso y un técnico de GPR de confianza, pagado del bolsillo de Afonso, bajaron del vehículo. El puente estaba desierto. El sonido del viento y el murmullo distante del tráfico arriba, creando una banda sonora de suspense. El aire estaba frío y cargado de electricidad. Cada uno de ellos sabía lo que estaba en juego: la carrera de Sofía, la redención de Afonso y, más importante, la verdad de Daniel. Aquel pilar de hormigón macizo parecía un monolito guardando un secreto antiguo. El técnico montó el equipo de GPR. El dispositivo parecía un cortacésped futurista, que comenzó a deslizar lentamente por la superficie curva del pilar. En una pantalla de portátil, líneas horizontales comenzaron a formarse, mapeando la densidad interna del hormigón. Durante largos minutos, las líneas fueron uniformes, mostrando solo la rejilla de varillas de acero, exactamente como en los planos. El corazón de Sofía latía fuerte contra sus costillas. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo aquello era una fantasía paranoica? La duda, fría e insidiosa, comenzó a infiltrarse en su mente. Afonso, a su lado, susurró las coordenadas exactas que había calculado, basándose en el volumen de la entrega nocturna de hormigón. Más abajo, unos 3 metros desde la base, lado oeste. El técnico reposicionó la máquina. Las líneas continuaron uniformes por unos segundos más, y entonces sucedió. La imagen en la pantalla vaciló. Las líneas uniformes se curvaron y se rompieron alrededor de una forma distinta. Una anomalía, una mancha oscura y rectangular, con una densidad completamente diferente a la del hormigón circundante. No era una burbuja de aire, no era un haz de barras de refuerzo, era una caja. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. El técnico amplió la imagen, su rostro... ¿Serio? No puedo decir el material con certeza, pero es metálico. Es un objeto grande, hueco. Mide aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho. Definitivamente no debería estar aquí. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del viento. La esperanza, que hasta entonces había sido una abstracción, una teoría, ahora tenía forma y coordenadas. Estaba allí, a pocos metros de ellos, envuelta en hormigón y oscuridad. La certeza golpeó a Sofía con la fuerza de un golpe físico. Él estaba allí. Daniel estaba allí. Con la imagen del GPR en sus manos, la dinámica del poder cambió instantáneamente. Sofía ya no necesitaba actuar en las sombras. Tenía la prueba de una anomalía grave en una estructura pública.
Antes de presentar el informe a su jefe o al juez, hizo una última jugada calculada. Filtró la imagen anónimamente al mayor rival del periódico donde trabajaba Daniel. Sabía que la competencia y la posibilidad de una primicia histórica superarían cualquier lealtad política que el editor pudiera tener. Fue la mecha que necesitaba para incendiar la ciudad. A la mañana siguiente, la noticia explotó. El titular estaba en todos los portales de noticias, en todas las emisoras de radio. Misteriosa anomalía estructural descubierta en el pilar del puente Alborada. Expertos exigen investigación inmediata. La presión pública se convirtió en una avalancha. El alcalde, el jefe Moreira, toda la red de protección de Montenegro fue pillada por sorpresa. Ya no podían silenciar el caso. Hacerlo sería admitir la culpa. Se vieron forzados a actuar, a autorizar una perforación exploratoria, todo bajo la atenta mirada de los medios y del público. La escena de la perforación fue un circo mediático. Cámaras de televisión, periodistas, curiosos, todos se reunieron a una distancia segura, observando al equipo de construcción montar su equipo en la base del Pilar 27. Sofía observaba desde lejos, su rostro impasible, pero su interior una tormenta de emociones. Veía a Moreira, pálido y sudando bajo las luces de la TV, dando una entrevista sobre diligencia y seguridad pública. Veía la hipocresía en tiempo real. La broca de punta de diamante comenzó a girar, su sonido agudo cortando el aire, perforando la capa final de mentiras que encubría el crimen. Pasaron las horas. El sol de la tarde comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Entonces, un grito del supervisor del equipo de perforación. «¡Hemos golpeado algo! ¡Es metal!». El sonido de la broca se detuvo. Usando pinzas industriales y cámaras de fibra óptica, el equipo trabajó meticulosamente para exponer y luego izar el objeto desde dentro del pilar. Lo que emergió fue un contenedor de metal rectangular, sellado con soldadura industrial, cubierto por el polvo gris del hormigón. Era un ataúd, un sarcófago moderno, un equipo forense del cual Sofía ahora formaba parte oficialmente. Abrió el contenedor allí mismo, dentro de una carpa de aislamiento. El olor que emanó fue el de la muerte y el tiempo. Allí dentro, junto a los restos mortales que serían confirmados como los de Daniel Alves, había un objeto que él había protegido con su propia vida. Envuelto en plástico para protegerlo de la descomposición, estaba un pequeño libro de contabilidad de tapa negra. Sofía lo tomó con manos enguantadas. Al abrirlo, vio columnas de nombres, fechas y valores. Eran los registros de sobornos. La prueba irrefutable. La esperanza ya no era necesaria. La certeza estaba en sus manos. Este pequeño libro de contabilidad no era solo la prueba de un asesinato. Era el mapa del tesoro de la corrupción que había dominado la ciudad durante una década. Cada página pasada revelaba un nuevo nombre, una nueva traición a la confianza pública. El alcalde, concejales, jueces y en una línea que heló la sangre de Sofía, el jefe Moreira, todos estaban allí, documentados con la fría precisión de un contable. Daniel Alves no murió solo para proteger una historia, murió para proteger el documento que podría derribar un imperio. El descubrimiento del libro de contabilidad escaló el conflicto de una investigación de asesinato a un escándalo de proporciones sísmicas. Ya no se trataba de arrestar a un solo hombre, sino de desmantelar una organización criminal que se había infiltrado en las más altas esferas del poder. El asesinato de Daniel era la piedra angular de esa estructura podrida, el acto de violencia que garantizaba el silencio y la continuidad del esquema. Sofía se dio cuenta de que la confesión de Montenegro, si pudiera obtenerla, sería la llave maestra para validar cada entrada en ese libro y asegurar que nadie escapara. La telaraña de secretos, antes impenetrable, ahora estaba expuesta a la luz del día. La evidencia definitiva no era solo un cuerpo, sino un diario de crímenes que implicaba a docenas de cómplices. Lo que comenzó con un susurro en una cinta de casete se había convertido en un grito de verdad que resonaría por los pasillos del poder. La frustración de Sofía dio paso a una resolución sombría. La fase de investigación había terminado.
La fase de la confrontación estaba a punto de comenzar y ella iría directamente al arquitecto de todo ese dolor. Aquel momento dentro de la carpa forense fue un punto de inflexión silencioso y monumental. El ruido del mundo exterior, las cámaras, los reporteros, todo desapareció. Solo estaban Sofía, los restos de un héroe y el libro que contenía el alma corrupta de la ciudad. El viaje a través de la telaraña de secretos había sido largo y solitario, lleno de frustración y peligro, pero ahora, con la prueba definitiva en sus manos, ya no era la cazadora solitaria, era la portadora de la espada de la justicia, y la hoja estaba a punto de caer. Sofía Reis no caminó hacia el lecho de muerte de Ricardo Montenegro como una detective. Se acercó como la personificación de una justicia que esperó 5 largos años para ser servida. El aire en la habitación era pesado, una mezcla estéril de antiséptico y de la opulencia silenciosa de la riqueza. Montenegro, un espectro pálido en medio de sábanas de hilos egipcios, la observó llegar con ojos que aún contenían una chispa de poder desafiante, incluso mientras su cuerpo lo traicionaba. Esperaba súplicas, acusaciones, quizás incluso un llamado emocional. No esperaba el silencio que Sofía trajo consigo, un silencio más pesado y acusador que cualquier palabra que pudiera proferir. La batalla final no se libraría con gritos, sino con la quietud aplastante de la verdad. Se detuvo al lado de la cama. El pitido rítmico del monitor cardíaco era el único sonido, un metrónomo contando los segundos finales de un imperio. Con un movimiento deliberado y reverente, Sofía sacó de su bolso los artefactos de ese largo viaje. Primero, colocó la credencial de prensa descolorida de Daniel Alves sobre la sábana. La foto del hombre sonriente, ahora un espectro de acusación. A su lado, depositó el pequeño libro de contabilidad de tapa negra, abriéndolo en una página que listaba una serie de pagos al despacho del alcalde. Eran tótems de un crimen perfecto, ahora expuestos bajo la luz fría de la habitación de hospital, testigos mudos de una ambición que consumió todo a su paso. Montenegro miró los objetos. Sus labios finos se curvaron en un fantasma de sonrisa. No hubo sorpresa ni negación. Había, en cambio, una expresión de reconocimiento, casi de satisfacción, como un artista que finalmente ve su obra más controvertida expuesta en una galería. El narrador revela lo que pasaba por la mente del magnate. Veía allí no las herramientas de su caída, sino los símbolos de su legado más audaz. La credencial representaba al hombre que se atrevió a desafiarlo, y el libro, el poder que tanto se esforzó por construir. Para él, esa escena no era un fin, sino la apoteosis, el reconocimiento final de su grandeza distorsionada. Había controlado la ciudad. Ahora, controlaría su propia infamia. Sofía finalmente rompió el silencio. Su voz no era de ira, sino de una calma letal, la calma que viene después de la tormenta. Miró directamente a los ojos de Montenegro, ignorando el cuerpo frágil y hablando con la entidad arrogante que habitaba dentro de él. Daniel Alves dejó esto para nosotros, dijo. El plural nosotros, abarcando a la familia, a la ciudad, a la propia justicia. Él quería que todos supieran quién construyó realmente esta ciudad, no con ladrillos y acero, sino con mentiras y sangre. Él quería que la verdad fuera el cimiento. Cada palabra era una piedra construyendo la tumba de su reputación. La débil sonrisa de Ricardo Montenegro se ensanchó, sus ojos brillando con un orgullo enfermizo y febril. La máscara de filántropo benevolente finalmente cayó, desintegrándose para revelar al monstruo que siempre existió debajo. ¿Verdad?, susurró, la voz un crujido de hojas secas, pero cargada de una claridad escalofriante. La verdad es una cuestión de perspectiva, detective, y desde mi perspectiva le di al señor Alves exactamente lo que buscaba: la inmortalidad. El monitor cardíaco a su lado se aceleró ligeramente, no por miedo, sino por una excitación perversa. La hora de la confesión había llegado, y él la abrazaría como un maestro de ceremonias presentando su acto final. Yo envié el paquete, admitió, el tono casi casual, como si estuviera confesando una pequeña travesura. Una obra maestra como esa no podía morir conmigo. Necesitaba ser vista, apreciada.
Fue mi invitación a la inauguración de mi mayor galería. Hizo una pausa, saboreando la confusión y el horror en el rostro de todos en la sala, excepto en el de Sofía. Atraía a Daniel a la obra con la promesa de una fuente, una primicia que derribaría mi imperio. La ironía, por supuesto, era deliciosa. Vino corriendo, el pequeño soldado de la verdad, directo al corazón de la mentira que tanto quería exponer. La pureza de su ambición era, debo admitir, cautivadora. Su voz adquirió una energía siniestra, como si el recuerdo lo estuviera nutriendo. Cuando lo encontré en el pilar, sostenía ese librito negro como si fuera la Biblia. Había miedo en sus ojos, sí, pero también había triunfo. Él creía que había ganado. Montenegro rió, un sonido seco y jadeante que se convirtió en tos. No sentí pánico, sentí admiración. Una admiración que un depredador siente por una presa particularmente valiente. Tenía la audacia de un rey, y no podía simplemente deshacerme de él. Eso sería un desperdicio de un adversario tan digno. Merecía más. Merecía un monumento. La filosofía distorsionada de Montenegro se derramó en un torrente de palabras frías y calculadas. Hombres como yo construyen el mundo, detective. Erigimos ciudades del polvo. Y hombres como Daniel Alves existen para cuestionar, para hurgar, para intentar derribar. Es el ciclo natural de las cosas. Él quería exponer los cimientos de mi poder, una ambición noble. Así que decidí honrarla de la forma más literal posible. Lo convertí en uno de mis cimientos. Su búsqueda de la verdad fundamental terminó dentro de una cimentación de hormigón. No hay poesía más perfecta que esa. Ahora sostiene, literalmente, la estructura que intentó destruir. Describió el acto con un desapego escalofriante. Los detalles tan vívidos que pintaron una escena de horror en la mente de todos. Habló sobre el contenedor de metal, especialmente encargado, un sarcófago para un faraón moderno. Contó cómo supervisó personalmente la soldadura, asegurándose de que el pequeño libro de contabilidad, su herencia para el mundo, estuviera seguro con él. Fue un entierro digno de un rey dentro de la pirámide que construí. No hay tumba más grandiosa en toda esta ciudad. Y ahora, gracias a usted, todos sabrán su ubicación. Ya no es un hombre desaparecido, es un hito. La crueldad era tan profunda, tan absoluta, que trascendía la simple maldad, convirtiéndose en una forma de arte grotesco. Sofía permaneció inmóvil, su rostro una roca contra la marea de su monstruosa confesión. Lo dejó hablar, permitiendo que su ego inflado se convirtiera en su propio verdugo. Sabía que cada palabra que él profería estaba siendo grabada, no solo por el dispositivo de escucha oficial que su equipo había instalado, sino por una pequeña grabadora digital que ella misma había activado en su bolsillo. Él estaba firmando no solo su propia sentencia de muerte moral, sino también las sentencias de todos sus cómplices, cada uno de los nombres que mencionaba con desdén, como piezas desechables en su gran juego. Estaba quemando su propio imperio, y Sofía era la guardiana del fuego. El alcalde, un peón codicioso; Moreira, un cobarde con un precio. Todos ellos. Montenegro gesticuló con la mano esquelética. Eran solo andamios que usé para construir mi catedral. Y ahora que la obra está completa, los andamios ya no son necesarios. Su confesión no era un acto de remordimiento, sino el acto final de poder de un tirano. Al confesar, no se estaba rindiendo. Estaba controlando la narrativa hasta el final, asegurando que la historia se contara en sus términos, con él como el protagonista sombrío y genial, el arquitecto del crimen y de su propia revelación. Él era el autor, el actor y el director de su tragedia. Cuando finalmente terminó, un silencio exhausto cayó sobre la habitación. El pitido del monitor cardíaco parecía más lento, más cansado. Ricardo Montenegro reclinó la cabeza en la almohada, una sonrisa satisfecha en sus labios pálidos. Había dicho su parte, se había inmortalizado. Miró a Sofía, esperando una reacción, una señal de que ella había sido aplastada por la magnitud de su confesión. Pero el rostro de Sofía permaneció inalterado, su calma era la única fuerza en la sala que su poder no podía tocar. Ya no era una espectadora de su actuación, era la hora de su acto final.
Con un movimiento casi imperceptible, Sofía hizo una señal a los oficiales uniformados que esperaban fuera de la puerta. La puerta se abrió suavemente y dos policías entraron, acompañados por el fiscal del distrito. El lujo y la quietud de la habitación fueron súbitamente invadidos por la realidad fría y sin ceremonias de la ley. Sofía entonces se inclinó ligeramente sobre Ricardo Montenegro, su voz clara y firme, cortando el aire pesado de la confesión. Ricardo Montenegro, en nombre de la ley y en memoria de Daniel Alves, queda usted arrestado por secuestro, asesinato y por liderar una organización criminal. La escena del arresto fue surrealista. Un hombre en su lecho de muerte, conectado a máquinas que lo mantenían vivo, siendo formalmente detenido por crímenes que sacudieron los cimientos de la ciudad. Los policías montaron una guardia solemne mientras el fiscal leía sus derechos, las palabras formales sonando absurdas en ese escenario de enfermedad y decadencia. La sonrisa de Montenegro vaciló por primera vez, no por miedo al arresto, sino quizás por la percepción de que, a pesar de todo, el control final ya no era suyo. El sistema que él manipuló durante tanto tiempo estaba, finalmente, viniendo a reclamarlo, aunque fuera solo su cuerpo moribundo. Simultáneamente, la ciudad convulsionó. La confesión de Montenegro, transmitida en tiempo real a un centro de mando secreto, fue el detonante de la mayor operación policial coordinada de la historia de la ciudad. Los equipos de asuntos internos, liderados por un capitán de confianza de Sofía, irrumpieron en la comisaría central. La escena fue de conmoción e incredulidad cuando el jefe Moreira, en medio de 1920, una reunión, fue esposado en su propia sala de conferencias, sus protestas silenciadas por la voz fría de un oficial leyendo la acusación de complicidad en asesinato y corrupción. El guardián del secreto fue expuesto y derribado. Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, el equipo de operaciones especiales invadió el ayuntamiento. El alcalde, sorprendido en su opulento despacho, intentó usar su autoridad, su poder, pero las palabras murieron en su boca cuando vio la orden de arresto con su firma digital al lado de una transferencia de la Fundación Montenegro. Su arrogancia se deshizo en pánico mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. Las cámaras de noticias, alertadas por fuentes anónimas, capturaron la humillante imagen del líder de la ciudad siendo escoltado fuera del edificio que un día simbolizó su poder. El efecto dominó fue implacable. Por toda la ciudad, concejales, empresarios y funcionarios públicos nombrados en el libro de contabilidad de Daniel y en la confesión de Montenegro fueron sacados de sus hogares y oficinas. La telaraña de corrupción, tejida a lo largo de una década, fue rasgada en cuestión de minutos. Las sirenas resonaban por las calles y las pantallas de televisión parpadeaban con los titulares urgentes, cada uno más impactante que el otro. La ciudad, que se había despertado creyendo vivir bajo la protección de líderes benevolentes, fue forzada a enfrentar la verdad podrida que se escondía bajo la superficie pulida. De vuelta, en la habitación del hospital, Sofía observaba la escena con una abrumadora sensación de alivio y justicia. No era un sentimiento de triunfo, sino de un deber cumplido, de un peso finalmente levantado. La captura de Montenegro en su lecho de muerte no era el final que ella había imaginado, pero era un final, al fin y al cabo. La verdad que él intentó enterrar en hormigón y luego controlar como un trofeo, finalmente se había liberado, y su fuerza era incontrolable, purificando la ciudad con fuego. La justicia, pospuesta durante tanto tiempo, finalmente había comenzado, y su sonido era el de las sirenas que cantaban la caída de un imperio. ¿Te sorprendió este giro en la historia? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio que siguió al arresto masivo fue apodado por la prensa el juicio del siglo. La sala del tribunal estaba siempre abarrotada, el aire pesado con la expectación de una ciudad entera que asistía, hipnotizada, al desmantelamiento de su propia estructura de poder. En el banquillo de los acusados, el exalcalde, el exjefe de policía Moreira y una docena de otras figuras antes intocables parecían hombres disminuidos,
despojados de su aura de autoridad, sus rostros una mezcla de pánico y arrogancia desafiante. Eran las ruinas humanas de una catedral de corrupción, y cada día de juicio era un mazazo en sus cimientos, exponiendo la podredumbre que habían escondido durante tanto tiempo bajo mantos de respetabilidad. La pieza central de la acusación, reproducida en un silencio sepulcral que llenaba el tribunal, fue la confesión grabada de Ricardo Montenegro. Su voz, un susurro fantasmagórico venido de ultratumba, pues falleció en su cama de hospital días después del arresto, resonó como un veredicto venido del propio infierno. Cada detalle escalofriante, cada nombre pronunciado con desdén, cada justificación poética y perversa para su crimen, desarmó cualquier intento de defensa. La grabación no era solo una prueba, era el epitafio de un monstruo y el testamento acusatorio contra todos los que se sentaban en el banquillo. La verdad, que él había intentado controlar, ahora hablaba con su propia voz, y era despiadada, absoluta e irrefutable. El testimonio de Sophia Reis fue el clímax emocional del juicio. Subió al estrado no con la furia de una acusadora, sino con la calma solemne de una guardiana de la memoria. Con una precisión metódica, narró cada paso de la investigación, desde el paquete misterioso hasta el descubrimiento en el Pilar 27. Presentó el libro de contabilidad, no como una lista de crímenes, sino como el último trabajo del periodista Daniel Alves. Su voz nunca vaciló, incluso cuando fue confrontada por los abogados defensores que intentaron pintarla como una fanática obsesionada. Para cada pregunta, tenía una respuesta fundamentada en hechos, y su mirada tranquila transmitía una autoridad moral que ninguna objeción legal podía hacer tambalear. Las defensas de los cómplices se derrumbaron bajo el peso de las pruebas. El libro de contabilidad de Daniel, validado por la confesión de Montenegro, era una fortaleza inexpugnable. Cada transacción, cada fecha, cada nombre contaba una historia de traición a la confianza pública. El exjefe Moreira, en particular, se desmoronó bajo el interrogatorio. Su intento de posicionarse como un burócrata ignorante, deshecho por registros de transferencias y órdenes directas de archivar casos inconvenientes. El juicio reveló no solo un asesinato y corrupción, sino una cultura de complicidad donde hombres buenos se volvieron malos por el silencio y hombres débiles vendieron sus almas por seguridad y poder. El veredicto fue rápido y la sentencia clara y severa. Culpables, todos ellos, por corrupción, asociación ilícita y, para los más directamente involucrados como Moreira, complicidad en asesinato. Las penas fueron máximas, sentencias de décadas que garantizaban que aquellos hombres jamás volverían a caminar como ciudadanos libres. El martillo del juez, al golpear, no sonó como un castigo, sino como una purificación. Un suspiro colectivo de alivio y catarsis recorrió el tribunal. La justicia, durante tanto tiempo una abstracción distante y cínica, finalmente se manifestó de forma tangible, poderosa y ejemplar, restaurando una fracción de la fe que la ciudad había perdido. Para la familia de Daniel Alves, el final del juicio marcó el inicio de un nuevo tipo de duelo. Con la verdad finalmente revelada y la justicia servida, pudieron recibir los restos mortales de Daniel para un funeral digno. La ceremonia no fue un evento de tristeza sombría, sino una celebración pública del coraje de un hombre. Cientos de personas, ciudadanos comunes, periodistas, activistas e incluso expolicías avergonzados, formaron una procesión solemne. Ya no era el entierro de un hombre desaparecido, sino la consagración de un héroe cívico cuya vida y muerte habían forzado a la ciudad a mirar su propio reflejo distorsionado y a desear cambiar. Laura Alves, ahora una joven mujer con los mismos ojos decididos de su padre, se paró frente a la multitud. No lloró. En cambio, habló con una fuerza que sorprendió a todos. «Mi padre no fue una víctima pasiva», dijo con voz firme. «Fue un luchador. Hasta su último aliento estuvo luchando, plantando la semilla de la verdad que ha florecido hoy. No fue derrotado en el Pilar 27, solo cambió el campo de batalla». Sus palabras transformaron la narrativa de tragedia en una de legado, redefiniendo a su padre no por cómo murió, sino por lo que logró con su sacrificio final. Después de la ceremonia,
En un momento privado y cargado de simbolismo, Sofía Reis se encontró con Laura. Le entregó a la joven la grabadora de casetes original y la credencial de prensa de su padre, ahora limpia y preservada en un estuche de acrílico. «Esto te pertenece», dijo Sofía, con voz suave. «Es su historia, su coraje. No era solo la devolución de bienes personales, era el paso de una antorcha, la conclusión de una promesa silenciosa. Para Sofía, el caso estaba cerrado. Para Laura, el viaje para comprender y honrar el legado de su padre apenas comenzaba, y ahora tenía los artefactos sagrados para guiarla. Esa noche, en su apartamento, Laura se puso los auriculares y escuchó la cinta entera por primera vez. Escuchó el siseo, el sonido del viento en la obra y luego el susurro desesperado de su padre. Pero esta vez no solo escuchó miedo, escuchó desafío. Escuchó a un hombre que, sabiendo que su tiempo se había acabado, usó sus últimos segundos no para suplicar, sino para luchar, para dejar un mapa hacia la verdad. En ese susurro, encontró la conexión final, una comprensión profunda de la esencia de su padre. Las lágrimas que vinieron no fueron de dolor, sino de un inmenso y abrumador orgullo. Semanas después, en una tarde de otoño, Laura fue sola hasta el puente Daniel Alves. El Pilar 27, ahora marcado por una discreta placa de bronce, ya no era un lugar de horror, era un lugar de poder. Tocó el hormigón frío, no como la lápida de su padre, sino como el cimiento de una nueva era para la ciudad. Allí, sintiendo la vibración del tráfico arriba, finalmente sintió la paz que le había sido negada durante 5 años. Se despidió no del hombre, cuya memoria viviría para siempre, sino del dolor de la incertidumbre. La herida, finalmente limpia por la verdad, podía comenzar a cicatrizar. 2 años después, la ciudad era un lugar transformado. La onda expansiva del escándalo de Montenegro forzó una reforma política completa. Una nueva legislación anticorrupción, apodada universalmente Ley Daniel Alves, fue aprobada por unanimidad. Exigía una transparencia radical en todas las obras y contratos públicos, además de crear un fondo de protección legal para periodistas y denunciantes, garantizando que nadie más tuviera que enfrentar al poder solo, como lo hizo Daniel. La ley no era solo un homenaje, era una armadura forjada a partir de la tragedia. Usando una parte significativa de los bienes recuperados del imperio criminal de Montenegro, que fueron revertidos a un fondo de compensación, Laura Alves fundó la Fundación Primicia Informativa. La organización, que ella presidía, ofrecía becas, financiación y protección legal a periodistas de investigación independientes que se dedicaban a exponer la corrupción. La oficina de la fundación, ubicada en el corazón de la ciudad, tenía una única foto en su pared de 1900. Entrada: un retrato sonriente de Daniel Alves, el patrón silencioso de una nueva generación de cazadores de la verdad. El cambio más visible, sin embargo, fue el propio puente. El puente Alborada, antes un símbolo de la arrogancia de un hombre, fue oficialmente rebautizado. Ahora las señales de tráfico en sus entradas decían Puente Daniel Alves. El nombre ya no era un susurro de tragedia, sino una declaración de identidad. La ciudad no intentó borrar la oscura historia del puente. En su lugar la resignificó. El mayor símbolo de la corrupción se convirtió en el mayor monumento al coraje necesario para combatirla, una lección diaria para todos los que lo cruzaban. La placa de bronce en el Pilar 27 se convirtió en un punto de peregrinación silenciosa. Su inscripción era simple pero poderosa. Aquí yace un hombre, pero su verdad sostiene este puente. La frase capturaba la esencia de todo lo que había sucedido. El sacrificio de Daniel no había sido en vano. Se había convertido, de hecho y en espíritu, en el verdadero pilar que garantizaba no la estabilidad física de la estructura, sino la integridad moral de la comunidad a la que servía. Era un recordatorio perpetuo de que la verdad, incluso cuando está enterrada bajo toneladas de hormigón y mentiras, es la única cimentación que realmente perdura. Desde su nueva oficina en una unidad de crímenes complejos, Sofía Reis a veces miraba por la ventana, desde donde podía ver la silueta del puente a lo lejos. Rara vez pensaba en el horror,
en la oscuridad de la investigación. En cambio, recordaba la fuerza de Laura, la redención de Afonso Martins, la resiliencia de una ciudad que eligió la verdad en lugar de la conveniencia. El caso la había cambiado para siempre, solidificando su creencia de que la justicia no es un destino, sino un camino, a menudo largo y solitario, que vale la pena recorrer. Sentía una paz tranquila, la satisfacción de haber devuelto una voz al silencio. La historia de Daniel Alves se convirtió en una leyenda moderna en la ciudad, un cuento de advertencia e inspiración. Es una historia sobre cómo la determinación de un hombre puede resonar a través de los años y cómo la persistencia de otra puede traer esa voz de vuelta a la vida. Muestra que los imperios más poderosos pueden estar construidos sobre cimientos de arena y que la verdad, por más frágil que parezca, tiene el poder de derribarlos. El legado de Daniel no está solo en el nombre del puente o en la ley que lleva su nombre, sino en la chispa de coraje que encendió en el corazón de su ciudad. La memoria de Daniel Alves ya no es una carga de tristeza, sino un faro de esperanza. Su historia nos recuerda que, incluso en las horas más oscuras, cuando la injusticia parece triunfante y la verdad parece perdida para siempre, siempre existe la posibilidad de un nuevo capítulo. Un paquete puede llegar, una voz puede ser escuchada y una persona puede negarse a dejar una herida sin curar. El puente permanece, no como un monumento a la muerte, sino como un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la promesa duradera de que, al final, la verdad siempre encontrará su camino hacia la luz. La ciudad no solo resolvió un crimen, se redescubrió a sí misma, forjada en el fuego de la tragedia y reconstruida sobre un cimiento más fuerte, la verdad por la que Daniel Alves vivió y murió. Su historia no terminó en el Pilar 27, comenzó allí, y continúa contándose con cada coche que cruza el puente, con cada periodista que busca la verdad sin miedo, y con cada ciudadano que cree que la justicia, por mucho que tarde, siempre merece la lucha. Gracias por ver mi historia. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para continuar viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.